Grabando. Bien, muy buenas tardes. Clase de ejercicios, cálculo 2. Bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy día en nuestra clase de ejercicios es el siguiente. Eh, Se van a plantear y discutir algunos problemas que involucran cálculo de volumen de un sólido por secciones transversales. Y también empleando el método del disco y el método de la arandela. Bien, comenzamos. Entonces, aquí recuerde, podemos recordar cuál es la esencia del método de los métodos en cuestión. Eh, Recuerde que hemos tenido un sólido que está limitado por dos planos, o digámoslo, estirado a lo largo de un eje, ejemplo que podemos pensar como el eje X, y uno considera planos perpendiculares a ese eje, planos perpendiculares al eje que intersectan al sólido. Lo que uno que a la intersección entre el plano y el sólido, este es el sólido, es una región que queda en ese plano, que se llama la sección transversal. La sección transversal va a depender de, el corte. El corte se produce a un cierto nivel en el eje. Cuando la variable se mueve entre A y B, uno corta a ese nivel y obtiene una sección transversal. Ahora, esta sección transversal tiene su área. A de X es el área de la sección transversal. Es área, sección transversal. Transversal. Es posible mostrar que si esta función es continua, uno puede probar mediante una suma de Riemann que el volumen del sólido es posible de determinar calculando la integral entre A y B de la sección transversal, del área de la sección transversal, para ser más específico. Ese es el volumen que estamos considerando. Entonces, lo que se va a hacer es aplicar esta idea para los siguientes problemas. Se debe tener presente que uno tiene que dar una descripción del sólido, indicando explícitamente las secciones transversales, o bien es posible visualizar a partir de la descripción del sólido cómo son las secciones transversales. La parte que resulta, en general, tiene una dificultad un poco mayor es poder expresar el área de la sección transversal en términos de la variable. Ese es un cálculo que en clase ya se comentó cuando se determinaba el volumen de una pirámide, por ejemplo, con base cuadrada. Vamos a volver a revisitar ese ejemplo. Entonces, problema 1. Un sólido tiene como base la región encerrada por las rectas, cuando X se mueve en el intervalo -1, 1. La base de este sólido está dado por esta región. Esa es la base del sólido. Entre 0 y 3 medios. 3 medios igual 1 sobre raíz de 3, ¿cierto? E igual -1 sobre raíz de 3. -1 sobre raíz de 3. Tercio. Ahí está. Entonces dice, las secciones transversales perpendiculares al eje X, cuando uno hace un corte, digamos lo separa en un X entre 0 y el corte, que lo podemos visualizar así, el corte, dice, son cuadrados. Si lo viéramos en perspectiva, es difícil hacer un dibujo en perspectiva. Cuando uno separa en un X aquí, si uno visualiza el eje, acá, ahí, si uno hace el corte en perspectiva, lo que va a quedar, voy a dibujarlo con otro color ahí, ahí. A nivel X, cuando uno corta, queda esta región.
esa es la sección transversal. Dice, tienen la forma de cuadrados. En consecuencia, como tienen la forma de cuadrado, el lado de ese cuadrado es la longitud de ese segmento, que en este caso es 2 veces, ¿no? 2 raíz de 3 tercios, que es la longitud de ese segmento para un X. En consecuencia, el área de la sección transversal es el área de ese cuadrado, es 4 tercios de X cuadrado. Como es 4 tercios de X cuadrado, el área entonces la integral entre 0 y 3 medios, o 1.5, de 4 tercios X cuadrado nos va a dar el volumen. Y ese es el volumen del sólido. ¿Ok? Aquí tenemos el volumen del sólido de revolución. Bueno, del sólido. Podemos hablar un poco de revolución. Problema número 2. La base de cierto sólido es la región acotada por la parábola x igual 4 menos y cuadrado. Y el eje y. A ver, tratemos de hacer el dibujo en perspectiva. No me queda muy bien la perspectiva, pero a ver, hagamos el dibujo de esa manera. Ahí. Ahí está el dibujo. O intenta. O intenta. Ahí está. Y entonces vamos a... Ahí. Ahí está el dibujo. Entonces, este es el eje X y ese es el eje Y. Y entonces, y es igual a esto, ¿no? X igual 4 menos Y cuadrado. Dice, las secciones transversales perpendiculares al eje X. Aquí es importante tener presente respecto de qué ejes son perpendiculares. Aquí estamos considerando ahí. ¿Ok? Son triángulos equiláteros. Es un triángulo equilátero. Eh, Aquí vamos a suponer en este enunciado, ¿ok? Cuya base está en la región. Vamos a pensar que el triángulo equilátero es algo así. Viéndolo en perspectiva, ¿no? Ahí. ¿Ok? Ahí tenemos el triángulo equilátero. Bien, entonces, la longitud de la base es 2 por raíz de 4 menos x cuadrado. Aquí nos damos cuenta que tenemos que despejar x, tenemos que despejar y. Al despejar llegamos a esa ecuación y por lo tanto la región se puede describir de esa manera, con x variando entre 0 y 4. Un triángulo equilátero de esa manera, fíjate que si nosotros tomamos otro valor de x, tenemos otro triángulo equilátero ahí. El comentario, bueno, vamos a resolver el problema, después hagamos el comentario respecto del eje de simetría. Fíjate que tenemos que calcular el área del triángulo. El área de ese triángulo es un triángulo equilátero. Este cálculo se hizo en clases, fue desarrollado y resuelto en clase, probablemente en un ejemplo particular. Este es un triángulo equilátero, ¿sí? Y queremos determinar la altura de ese triángulo para calcular el área. Bueno, en ese triángulo, nosotros tenemos que esa longitud vale L medios, ¿ok? Y por lo tanto la altura es igual a 3/4. La altura, raíz de 3 medios, la longitud, por el teorema de Pitágoras. Estamos trabajando con ese triángulo, ¿no? Aquí la clave es que en ese triángulo equilátero, la altura divide al lado, ¿no? Entonces, ya, es 3 medios la longitud. Por lo tanto, el área es 1 medio
de la longitud por la altura, ¿no? Raíz de 3 medios L. O sea, es raíz de 3 cuartos por el cuadrado del lado. La longitud sabemos que dijimos que era esta, que es la longitud del lado. En consecuencia, el área del rectángulo es del triángulo equilátero es la que aparece. Insisto que estamos asumiendo que las secciones transversales son triángulos equiláteros cuya que un lado está en la base, ¿no? Un lado está en la base. El lado está en la base del sólido. El área entonces es la expresión y el volumen es el cuadrado de... el volumen es la integral entre 0 y 4 de la función área, que nos da este resultado. Ese sería el volumen. El comentario que iba a considerar acá es el siguiente. El comentario que vamos a hacer es el siguiente. Este. Es importante tener presente, por supuesto, voy a volver a hacer el dibujo acá. Tener un dibujo como el que se está planteando ahí, que era de este tipo. Ahí. Esto era X y esto era Y. Este problema es distinto en cuanto a cálculo si uno considera las secciones transversales son triángulos equiláteros, cuya base está en la región, pero son perpendiculares al eje Y. Entonces sería una cosa así, ¿no? Podemos considerar algo de esto. Si bien no exactamente, podríamos pensar en algo como esto. Ahí. El problema cambia. ¿Mm? Cambia porque hay que trabajar como función de cambia, es distinto. Es importante respecto a qué eje son perpendiculares las secciones transversales. Bueno, determinemos el siguiente volumen. Bueno, en clase se hizo el siguiente cálculo. Se calculó usando secciones transversales el área de una esfera. ¿De qué manera se hacía ese cálculo? Bueno, ese cálculo era consecuencia de tomar la circunferencia centrada en el 0, 0, ¿sí? Tomar secciones transversales círculos, secciones transversales paralelas al eje X, por ejemplo, perpendiculares al eje X, son círculos cuyo diámetro está en la región, ¿cierto? Ahí. Para cada X, en un cierto rango de valores, la sección transversal es un disco. Hay que calcular la longitud del radio, entonces a partir de X. Bueno, en este problema se plantea lo siguiente. Se quiere calcular el volumen de una parte. Aquí está la esfera. Vamos a hacer un corte en la esfera. Ahí. Y nos queda lo que se llama un casquete esférico. ¿Cuánto vale el volumen de esa porción de esfera? Se está tomando un plano perpendicular. Esas son las condiciones que vamos a ver. Entonces vamos a considerar una esfera de radio R. Se va a tomar un cierto H, se va a cortar a esa altura. Ese H se va a permitir que esté entre 0 y R en principio, pero puede ser
mayor que R y menor que 2R. No puede pasar de 2R porque 2R es esta longitud. Esta longitud de 2R. 2 veces R, es la longitud que se está considerando ahí. Así que tenemos que H está entre 0 y 2R. Y queremos calcular el volumen de esa parte de esfera, de ese hemisferio. Uno observa claramente, si uno considera algo así, que si uno considera, toma planos perpendiculares a cierto eje que pasa por el centro, aquí está el centro de la esfera, justo por el centro, y uno toma planos perpendiculares a ese eje, entonces lo que van a quedar son discos. Son circunferencias y el cálculo de las secciones transversales son círculos, hay que calcular el radio, todo el esfuerzo es para calcular el radio. Uno corta un cierto nivel y tiene que obtener el radio, dependiendo del nivel donde está cortando. Aquí vamos a usar la variable z como el eje que pasa por el centro de la esfera. ¿Ok? Entonces, la variable z varía, se mueve entre 0 y r. Esta es la variación de entre 0 y r. Y aquí está r menos h. ¿Ok? La longitud es h. Entonces, las secciones transversales son discos y hay que calcular el radio. ¿De qué manera se procede acá? Bueno, la determinación es bastante directa. Si uno separa en un z, r de z es el radio de la sección transversal, que es una circunferencia, y r de z verifica esta condición. Este es O. ¿Okay? Entonces, para z, tenemos que r de z está dado por raíz de r cuadrado menos z cuadrado. Z varía entre r menos h y r. Ahí, en ese rango varía z. En consecuencia, el área de la sección transversal es el área de esa circunferencia, y por lo tanto el volumen está dado por esta expresión. La integral entre r menos h y r da de z de z. Entonces el valor de la integral nos da pi h cuadrado tercio factor de 3 menos r. 3r menos h. Ese es el valor. Bueno, vamos ahora a estudiar un problema que es el siguiente. ¿Cómo calcular el volumen a un neumático? Esencialmente es eso lo que vamos a estudiar. ¿Cómo calculamos el volumen de un neumático? ¿De qué manera uno calcula el volumen de un neumático? Bueno, vamos a definir matemáticamente lo que entendemos por un neumático. Es una superficie toroidal, un toro. El toro es el sólido que se obtiene al rotar un círculo alrededor de un eje que no intersecta el círculo. Tanto el círculo como el eje están contenidos en un mismo plano. Circunferencia recta. Rota en torno a esa recta. Dice, si el radio del círculo es r, y la distancia desde el centro del círculo hasta el eje de rotación es d,
esto es R, y esta longitud es D. Entonces, calcular el volumen del toro. Bueno, este es un problema que involucra un volumen de un sólido de revolución. Este es un sólido de revolución, ¿ya? Las secciones transversales son o discos o regiones anulares. En este caso, como vamos a ver a continuación, el método que vamos a aplicar se llama el método de la arandela. Este es un toro, ahí está. A eso nos estamos refiriendo. Una forma de obtener el toro es, lo que se va a hacer es rotar, por ejemplo, rotar esta circunferencia, la circunferencia del centro 0D y radio R, con R menor que D, por supuesto, en torno al eje X. ¿Mm? El eje X no intersecta esta circunferencia, estamos diciendo que D menos R es mayor que 0, la circunferencia. Se está rotando de esta manera, se va a rotar de esa forma. Entonces lo que se obtiene al rotar, que la situación que se está considerando aquí es esta, estamos aplicando el método de la arandela, ahí. Cuando se rota, lo que se obtiene acá es algo así y algo ahí. Cuando se rota en torno a ese eje, lo que uno obtiene es, para un X, una cosa como esta. La sección transversal al cortar con planos perpendiculares con el eje X, en este caso, nos da esto. Una región anular ahí. ¿Ok? Una cosa como esta. Esas son las secciones transversales. El área de esa sección transversal, como se puede apreciar acá, es una diferencia de áreas de circunferencias. Ambas son concéntricas, ambas están en el mismo centro. Tienen el mismo centro. Entonces lo que uno determina es un radio inferior y un radio superior. Entonces aquí sería, vamos a pintar de color amarillo. 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 Este sería el radio inferior. Y en color, y este, digo que el mismo de abajo, sería el radio superior. Inferior y superior, que sería el equivalente a inferior, porque llega a esa curva, y superior. Entonces, un radio se calcula con la imagen de la función, y el otro radio se calcula con la imagen de la otra parte. Las funciones involucradas en este caso son las que están en rojo y en azul. En azul nos va a dar el radio inferior, y en rojo el radio superior. Entonces, fijarse que es fácil obtener el volumen de un sólido, o el área, R1 menor que R2, el área de la región anular está dada por pi, R2 cuadrado menos pi R1 cuadrado, que es la diferencia de las áreas de la circunferencia. Esto es pi veces R2 cuadrado menos R1 cuadrado. Y ese es el área que se está calculando acá. R1 y R2 son las distancias, son los radios, que en este caso son distancias al eje. El eje en este caso es el eje X. Por el método de las arandelas, entonces,
el volumen es, aquí es, el área de la sección transversal aparece dentro del paréntesis grande, pi veces esa área, ¿sí? Esa diferencia de cuadrados, que si hace los cálculos llegamos a esta expresión. Se va a calcular esta integral usando sustitución trigonométrica, acá, x es igual r seno de teta de x igual r coseno de teta. Con esa sustitución los límites de integración cambian a más o menos pi medio. Y llegamos entonces que nos queda esta integral igual r cuadrado coseno cuadrado. Esta integral del coseno cuadrado se ha calculado bastante. Nos da esta expresión y se evalúa entre menos pi medio y pi medio y nos da este. Bien, hay una manera bastante más directa de hacer el cálculo que está, bueno, que está como pregunta, y está dado en la nota, que es integral, es la integral que aparece es el área del semicírculo, de radio R. Puede ser pensado, por ejemplo, como ese, ¿no? El área de este semicírculo está dado por esa integral. Bueno, el volumen entonces, el volumen del toro está dado por esta expresión. 2pi cuadrado, r cuadrado d. R es el radio de la circunferencia y d la distancia del centro al eje de rotación. D era la distancia desde el centro hasta el eje de rotación. Es D. Más adelante vamos a calcular el volumen de este sólido de una manera bastante más directa, usando lo que se llama el método de las capas cilíndricas. Bien, vamos a ir cerrando este estudio con los siguientes problemas. Vamos a calcular, consideramos la región que se está indicando ahí, limitada por la parábola y igual a x cuadrado y por la recta y igual a x más 2. Se va a rotar esta región en torno al eje x, y después se va a rotar en torno a la recta x igual 3. Y el objetivo es tener presente de que lo que vamos a hacer es determinar el volumen. El volumen, y aquí es importante recalcar que es distancia, cálculos de radios, es distancia al eje de rotación. Eso es importante. Vamos a recalcar esa idea. Entonces, se va a rotar esta región en torno al eje X. Al rotar, lo que queda al rotar es un sólido cuyas secciones transversales son arandelas. Si uno separa en una X acá, uno tiene una sección transversal de esa forma. Por lo tanto, cuando X se mueve entre menos 1 y 2, vamos a calcular el volumen del sólido, calculando el área de la sección transversal. Se necesita el radio exterior y el radio interior, o el inferior y el superior, como quieran. Vamos a calcular por el método de la arandela el radio exterior. Ciertamente es la recta, x más 2. El radio interior es la parábola, x cuadrado. Así que el volumen está dado por esa expresión. Y la integral entre menos 1 y 2 de la diferencia de los cuadrados. Se llega a este valor del volumen.
Ahora se va a rotar la región en torno al, a la recta y igual, vamos a volver a dibujarla acá, ahí, se va a rotar en torno a la recta x igual a 3. Esto vale 2, 3, ahí, x igual a 3. Entonces, si se rota en torno a ese eje, nos va a quedar algo así. Nos queda de la siguiente manera. Si lo puedo pintar con... Sería así, ¿no? Algo así. Ahí. Ya, entonces, si se rota en torno a ese eje, para x variando entre menos 1 y 2, aquí está x, lo que necesitamos es calcular ahora, la variable x no va a poder ser usada, vamos a ocupar el método de Arandela, por lo tanto tenemos que trabajar con la variable y. Si nosotros hacemos un corte de esta manera, por ejemplo, el i va a variar entre 0 y, y 4, cuando i varía entre 0 y 4, aquí está el i, perdón. El i está por acá, esta recta es paralela. Aquí está el i. Este es el eje y. Si i varía entre 0 y 4, cuando i varía entre 0 y 4 estamos parados ahí, por ejemplo, lo que uno tiene es una arandela de este tipo. Ahí. Por lo tanto, tiene bastante identificado cuál es la curva, cuál es el radio inferior y el radio superior, o el exterior y el interior, el mayor y el menor. Ahora, el detalle acá, en este caso particular, que si ustedes se fijan, si nosotros destacamos esta línea, cuando i iguale 1, si uno separa entre 0 y 1, el radio exterior o el mayor radio cambia. Cuando i está entre 0 y 1, el radio exterior involucra a la parábola, a esta curva para ser más preciso. Y cuando i está entre 1 y 4, involucra a esta otra curva que es la recta, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener que partir la región en dos pedazos, o la región D en dos pedazos. Y la parte relevante es que uno tiene que despejar X para poder trabajar. Entonces, podemos destacar acá, un color un poco más, entre 0 y 1, la variable i, y después trabajar entre 1 y 4. Ese es el cálculo que va a trabajar, entre 0, porque ahí cambian los radios. Entonces, vamos a despejar X, vamos a despejar y en esta relación, al despejar X nos queda X es igual a más menos raíz de Y. Ese es el despeje y el signo negativo lo vamos a ocupar. Más menos raíz de Y. Bien, entonces, cuando Y se mueve entre 0 y 1, tenemos que los radios el radio inferior es menos raíz de Y y el superior es raíz de Y. En esa parte, ¿no? Los radios se están calculando, aquí tienen que tomar en cuenta el cálculo ahora de los radios. Los radios se calculan
distancia al eje de rotación, así que hay que tomar en cuenta esta longitud. Así que, por ejemplo, si uno se para en ese I, tenemos esta longitud, que sería el radio inferior, y después tendríamos esta otra longitud. Voy a ver si la puedo pintar ahí, que sería el radio exterior. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos en la primera parte? Ahí están los radios. ¿Qué estamos diciendo acá? Un radio es el que estamos, es este, que es 3 menos raíz de I. Y el otro radio, lo voy a pintar un poco por acá, ahí, es 3 menos raíz de I, que es el radio exterior, es ese. Por lo tanto, al variar I entre 0 y 1, estamos calculando esta porción, el volumen del sólido de esta parte, hasta ahí, hasta acá, hasta ahí, hasta ahí se está calculando. Y ese volumen, usando el método, nos da es integral. Nos va a medir ese volumen. Y ahora calculamos el volumen de la otra parte, la otra porción, que es la porción R2. Es esta ahora. Bueno, ahí el radio inferior se mantiene y el radio superior o exterior es esta longitud. Que es 5 menos i cuadrado. 5 menos i. Entonces, esta otra integral que aparece nos está midiendo el cálculo del volumen de la otra porción. Bueno, si se hacen los cálculos correspondientes, se llega al volumen de sólido. Es el volumen que se está considerando. Bien, ahí se ha resuelto un problema usando el método de la arandela. Ahora va a haber una manera más eficiente de hacer este cálculo empleando solo una integral. Es el método del cascarón. Bien, finalicemos con estos problemas que estamos planteando acá. Dice, ejemplo, considere dos primas rectos de base dada por un triángulo equilátero. ¿Ok? Y ambos están sobre una mesa y se intersectan perpendicularmente, como se muestra en la figura. Tenemos dos prismas rectos de base dada por un triángulo. Este es un prisma, una cosa así. La base de ese prisma es un triángulo equilátero. Ahí está. Una figura como esta, un sólido como ese. Dos se están cortando perpendicularmente. Calcular el volumen común de ambos prismas. Bueno, cuando se intersectan esos dos prismas, lo que queda como sólido común es una pirámide recta de base cuadrada. Es una pirámide recta de base cuadrada. Bueno, entonces el problema es hallar el volumen de esa pirámide. Problema clásico que se discutió en clase. Uno considera la altura. La altura de esa pirámide es la altura de ese triángulo. También es equilátero.
que tiene base 2. Por lo tanto, la altura es raíz de 3. Esa es la altura de ese triángulo, de esa pirámide. Entonces hay que calcular el volumen de una pirámide de altura, raíz de 3 y de base 2. Lo que se va a hacer a continuación es que simplemente volver a repetir el razonamiento del cálculo del volumen de una pirámide de base cuadrada. Nosotros tomamos los ejes como se está indicando ahí. Hagamos pasar el eje X por el centro y el vértice, por el vértice de la pirámide y el centro de la base. En la sección transversal, para X entre 0 y raíz de 3, en este caso, si uno hace un corte, las secciones transversales son cuadrados, hay que calcular la longitud del lado, en función de X. Llamemos S de X la longitud del lado del cuadrado al cortar a nivel X. Tenemos la figura que se está indicando ahí. Si nosotros cortamos por un plano perpendicular a la base que contiene al eje, un plano que contiene al eje y es perpendicular a la base, llegamos a esta configuración. Bueno, aquí, usando proporciones semejanza de triángulo, uno puede obtener una relación, que es 2 sobre hx. Ese es esa longitud. Esa. Entonces, la longitud del cuadrado es 4 tercios x 4 tercios es 2 sobre raíz de 3 x. Y por lo tanto su área es 4 tercios x cuadrado. En consecuencia, el volumen está dado por esa integral, entre 0 y raíz de 3. Entre 0 y raíz de 3. 0 y raíz de 3 nos va a dar el de a de x, que nos da este el resultado. Ese es el volumen de ese sólido. Hallar el volumen del sólido que se genera al rotar alrededor del eje X. Al rotar en torno al eje X, la región acotada por la curva E igual tangente entre pi tercios, entre menos pi tercio y pi tercio. Ok. La región es esta. Pintémosla de este color. Ahí. Recuerde que la función tangente es impar. Es esta. Esta región se está rotando en torno a ese eje. Se va a generar un sólido. Bueno, entonces, como es un sólido de revolución, al cortar por la sección transversal nos quedan discos, así que vamos a aplicar el método del disco. Entonces, en el método del disco lo que estamos diciendo acá simplemente es que si uno rota esta parte, nos queda ahí. Cuando uno rota, queda una cosa como esta, ¿cierto? Con cuerpo. Y cuando uno separa en un X entre 0 y pi tercio, por ejemplo, lo que queda es, las secciones transversales son circunferencias, son círculos. El radio está dado por esa longitud. En este caso es tangente. Fijarse que rotar la región en torno a calcular el volumen en torno de la región del sólido completo, lo mismo que calcular entre 0 y pi tercio y multiplicar por 2 porque es simétrica, ¿no? Entonces vamos a trabajar con X entre 0 y pi tercio.
El volumen del sólido es 2 veces la integral. Aquí falta colocar pi, ¿ah? Me comí pi, perdón. Pi. Pi. Ya vamos a usar disco. Pi. Pi. 2pi. 2pi. Multiplicar por pi. Queda la integral de la tangente cuadrado, pero la tangente de la cuadrado lo podemos expresar en términos de secante, y después la integral de la secante cuadrado tangente. Tangente es una derivada de la derivada tangente secante cuadrado. Entonces el resultado está dado por esa expresión que está. Determinar el volumen de cada uno de los sólidos. A ver. La base de un sólido es la región acotada por la gráfica de 3x60. 3x igual 6 y x igual 0. Entonces la base es esta. Tenemos un sólido cuya base es esta región. Las secciones transversales perpendiculares al eje X, fijarse acá, voy a tomar otro color, verde, que el X se mueve entre 0 y 2, son rectángulos de altura, todos tienen altura 10. Entonces tenemos un rectángulo acá, esta longitud es 10, y esta longitud es L. L. Entonces lo que se va a calcular es el área de ese rectángulo, falta calcular la longitud L, pero está dado que es 3, es 6 menos 3x, ¿no? Es la longitud que está faltando y la longitud es 10, así que el área de la sección transversal es esta, y el volumen procede como se indica el cálculo. Bien, segundo problema, la base del sólido es el disco, las secciones transversales son triángulos, rectángulos isósceles, determinados por planos perpendiculares, con uno de los catetes en el disco. Fíjense el dibujo acá. Planos perpendiculares al eje Y. 1 menos 1. Para ahí entre menos 1 y 1, uno corta, nos da un triángulo rectángulo, isósceles, con uno de los catetos puestos ahí. Bueno, esta longitud vale 2 raíz de para cada I. Para un I, ahí tenemos eso. Que es la misma longitud de ese cateto, porque es isósceles. Por lo tanto, ya tenemos de manera bastante rápida el área, un medio del producto de ese número, el cuadrado de ese número. Los cálculos nos llevan a esta integral, que es lo mismo que esta, porque el integrando es par, función par, así que llegamos a este número. Bien, hallar el volumen del sólido que se obtiene al girar la región dada respecto al eje indicado. X, Y. La variable Y se mueve entre menos 2 y 0. Cuando el Y es 0, X es 1. Y cuando el Y es menos 2, X es coseno de menos pi medios. ¿Sí? Coseno de menos pi medios, que es 0.
Así que la figura es, la región es algo como esto. El I se mueve entre 0, está encerrada por esa curva y por el eje X cuando el I se mueve entre 0, así que es esa región. Está rotando en torno al eje Y. Por lo tanto, lo que uno va a aplicar es un disco. Tenemos acá una cosa como esta, ¿no? Ahí. Un disco, el giro tiene radio, ese es el radio. En consecuencia, el volumen está dado por esa integral, h menos 2 y 0 de pi por el cuadrado del radio. Esta es una integral bastante directa también. Integral es simple, una sustitución simple. Ya, vamos a calcular el volumen del sólido que se obtiene aquí nos ha indicado qué cosa. Tiene que girar en torno al eje X. Gira respecto al eje X. Gira con respecto al eje X. Eso es lo que queremos. Secante y tangente. Bueno, tangente es la figura de tangente es así. Y secante es algo como esto. Ahí. Entre 0 y 1. 1, 0. 1 es menor que pi medios. ¿Okay? Entonces estamos en esta región. Estamos considerando esta región. Esa es la región que está rotando. Entonces en rojo es tangente. Y en verde es secante. Y rota en torno a ese eje. Gira en torno a ese eje. Entonces nos queda una arandela. ¿Cuáles son los radios que estamos considerando? La tangente es menor que la secante en ese intervalo. Por lo tanto, el radio exterior es secante, el radio interior es tangente o inferior. El volumen está dado por pi, diferencia de los cuadrados. Aquí se está usando una identidad que en menos 1. Aquí cometí un error, ¿no? El secante cuadrado menos 1. Vamos a corregir. Vamos a hacer la corrección. Este es menos 1. Menos 1. Por lo tanto, nos queda más, ¿correcto? Aquí es solamente la corrección menos. Todo el resto del cálculo es correcto. El valor del volumen es esa expresión. La derivada de tangente es secante cuadrado, así que llegamos a ese resultado. Y bien, para finalizar, tenemos el siguiente problema. La región limitada por la curva, igual a f de x positiva, entre a y b y el eje y. Va a rotar en torno al eje x, va a rotar en torno a la recta y igual menos 1. Conocemos los volúmenes en ambos casos y con esa información nos piden hallar el área.
No es relevante cuál es la función en particular. Uno puede encontrarla con esos datos. Pues llamemos S1 al sólido que se obtiene al rotar en torno al eje X, y S2 el sólido que se obtiene al rotar en torno a la recta Y igual menos 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si rotamos en torno al eje X, aplicamos disco. Ahí está, dice que es 4pi. Si se rota en torno al eje Y, hagamos el dibujo acá. Se está rotando en torno a esta línea. ¿Ok? Por lo tanto, lo que queda es algo así. Y hay que aplicar arandela. Ahí. Entonces, para un X, esta es la recta Y igual menos 1. Tenemos ¿ok? Se está considerando algo como esto. En consecuencia se tiene radio inferior, que es 1, que es esta longitud, y radio superior es esa longitud sumada con la imagen de f, de x, que es esa. Ahora, el volumen de ese sólido es igual a 8pi. Bueno, si nosotros desarrollamos la fórmula y restamos con la igualdad anterior, se llega entonces que la integral entre a y b de f de x es 2. Y esta es el área. Así que el área de esa región es 2. ¿Ok? Bien. Bueno, de esa manera se responde ese problema. Hemos terminado la clase.